al inicio de esta semana se comenzaban a desarrollar en el ámbito de la legislatura una serie de audiencias para juzgar a los jueces que tuvieron su primera intervención, en realidad el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. ¿Terminó esa instancia, Juli? Exacto, terminó la instancia de los argumentos e incluso de los alegatos de las partes y la semana que viene se va a conocer la sentencia. Son los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, este tribunal que ahora está siendo enjuiciado por la sentencia que emitieron en el año 2018 cuando absolvieron a estas 3 personas. Uno de ellos ya falleció y no llegó a obtener condena, así que son 2 las personas condenadas por el femicidio de Lucía Pérez. En aquel momento habían sido absueltos por parte de este tribunal con unos argumentos totalmente revictimizantes, donde ponían en el foco en Lucía. ¿Sí? Recordemos que Lucía era una chica, una adolescente de 16 años, marplatense, que dio origen su femicidio al primer paro nacional de mujeres, allá por octubre del 2016, cuando se conoció la noticia de que la habían asesinado y la habían arrojado en la habían encontrado en un descampado y habían encontrado su cuerpo allí en Mar del Plata. A partir de entonces la familia empezó un largo camino judicial que decíamos tuvo esta primera instancia en 2018 cuando emiten esta sentencia totalmente revictimizante y absuelven a estos dos imputados. En el año 2020 la Sala 4 de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires anula ese fallo que había emitido este tribunal y ordena que se realice un nuevo juicio. Esto sucede en el año 2023, el año pasado, cuando se realiza justamente un nuevo juicio. Se tiene que volver a producir la prueba porque estaba bastante contaminada esa investigación. Había habido una primera fiscal en una primera instancia que se había dedicado a hacer declaraciones públicas en los medios. ¿Se acuerdan que en una primera instancia o en unas primeras versiones había circulado que Lucía había sido empalada? Eso no había sido cierto, no se pudo corroborar a través de las pericias. Esa fiscal fue apartada del caso en esa primera investigación y por esto también, entre los motivos, es que se ordena que se realice una nueva investigación, una nueva causa que encuentra en el año 2023, el año pasado, culpables a Matías Farías, condenado a cadena perpetua por el femicidio de Lucía, y a Juan Pablo Ofidani a 15 años de prisión, considerado partícipe secundario en ese momento, y hasta entonces, en una primera instancia, este tribunal los había condenado a 8 años de prisión únicamente por la venta de droga en la puerta de una escuela que suponían en esa primera investigación que era la manera en la que le habían captado a Lucía o que era un escenario posible dentro de los que podría haber llegado a estar Lucía. Son en ese entonces, el año pasado, eran los jueces Gustavo Fisore, Alexis Simás y Roberto Falcone, quienes por unanimidad dictaminaron que quedaba acreditado que Lucía había sido abusada sexualmente y que había estado agravado por el suministro de estupefacientes. Finalmente, este lunes, ¿sí? Dijimos, a Lucía la matan en el año 2016, estamos en el año 2024, pasaron 8 años desde la muerte, desde el femicidio de Lucía, y finalmente este lunes, 11 de noviembre, empezó el jury, el juicio político a estos 3 jueces que dictaron sentencia en una primera instancia. Hay una comisión que se encarga de evaluar el caso, que está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de la provincia, que es Daniel Fernando Soria, y que está conformada por distintos senadores, por Gustavo Sos, Gabriela de María y Ariel Martínez Bordacio, y por las diputadas Maite Albado y Susana Aide González. Estuvieron escuchando a los testigos de esta audiencia en el Salón Nunca Más, como se denomina este espacio que tiene una muestra, incluso en esta sala hay una muestra de la CONADEP, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Hay también la convocatoria que se realizó de distintas organizaciones para acompañar a la familia y para estar realizando distintas intervenciones artísticas. El fiscal Marcelo Lapargo abona la teoría del juicio político, lleva adelante esta acusación, es el representante del Ministerio Público Fiscal. Lo que dijo es que Viñas y Gómez Urso, que son
los dos que llegan hasta esta instancia, porque el tercero se jubiló en el medio y no llegó al juicio político, fueron, no solamente violaron la perspectiva de género, sino que violaron toda una jurisprudencia en materia de discriminación, de derechos humanos, de protección de la niñez. Se han establecido leyes y buenas conductas para un juez que es necesario que cumplan con la ley, es lo que decía el fiscal. En aquel primer juicio, en el año 2018, estos magistrados hablaban en esta interpretación, en esta sentencia tendenciosa, de la figura de Lucía, de revictimizar justamente a quien había sido asesinada, una piba, una adolescente de 16 años. Hablaban de la conducta y del tipo de relaciones sexuales que podría haber llegado a tener Lucía, que habían sido consentidas y que, era menester de ese tribunal, entrometerse en la vida de Lucía y que, da como resultado que no había sido abusada sexualmente. Lo que dice el fiscal, que lleva adelante este juicio político, es que nada autoriza a meterse con la vida de una persona para resolver si es merecedora o no de la tutela de los jueces, que los jueces deben garantizar. Hubo, dice el fiscal, inclusive parcialidad. Al pensar en historias de vida, en estilos de desarrollo personal, se las analiza en perjuicio del imputado. El imputado, en este caso, un vendedor de droga a la puerta de un colegio. Lucía, una nena, una chica, una adolescente de 16 años. Nada de su vida, dice el fiscal, merece análisis. Charla sobre su genitalidad, todo sobra, ¿no? Ella tenía la tutela que establece no se puede violar a otro. No había forma de no tener en cuenta este punto, es lo que dice el fiscal. Habla de un juzgamiento estereotipado en relación a Lucía. Lo que decían en relación a la defensa de los jueces, se solicitó en este juicio político que se llame a declarar a los peritos que se habían consultado en esa primera instancia del juicio. Y lo que finalmente eso el jurado lo denegó y mencionó que solamente iban a revisar esas pericias en privado, para justamente evitar que se ventilara nuevamente todo lo que esos médicos forenses decían en relación a Lucía. No se me ocurre el aporte de la anatomía de la niña que puede orientar sobre la responsabilidad de los jueces, es lo que decía el fiscal. Lo que nosotros venimos a juzgar hoy es cuál fue el desempeño de quienes tuvieron tamaña responsabilidad y consagraron esta segunda revictimización. Finalmente desistieron, decíamos, de la defensa de estos peritos y el video lo iban a ver el tribunal para decidir, y para tener en cuenta esta prueba. Alrededor de 15 testigos estuvieron pasando durante esta semana de juicio. También estuvieron prestando declaración quienes habían sido parte de las pericias. Incluso la abogada de las defensas de los jueces le tiró, digamos, la responsabilidad a quien decíamos había sido esta primera fiscal del caso, María Isabel Sánchez, por haber dado conclusiones apresuradas y que después fueron descartadas. Y lo que mencionaban es que nunca se avanzó en la responsabilidad que había tenido esa fiscal y lo que mencionaban también era tendiente a esta revictimización, lo que había sido la exposición de la vida de Lucía, que se pusieran chats de WhatsApp, chats de redes sociales con sus amigas de manera privada, que también habían revelado cuestiones más íntimas de lo que era la vida de la adolescente y que lo que decía la defensa es que, no había otra manera de saber si habían sido relaciones consentidas o no, con esta cuestión que decíamos, ¿no? De una adolescente muerta en este contexto. La defensa de los jueces habló de recortes malintencionados y falsedades y fue por ese lado la argumentación. En tanto, la Fiscalía y el abogado representante de la familia de Lucía hablaron de que no fue un error, de que fue una decisión deliberada lo que optaron estos jueces
digamos, por sentenciar, actuaron con una convicción deliberada de apartarse del derecho y en especial de las normas que los obligan a juzgar con perspectiva de género y garantizar el derecho de las víctimas. Y lo que decía el fiscal es que el daño provocado por la sentencia no es susceptible de ser reparado por una apelación en términos de una instancia superior y que por eso los jueces deben ser sancionados, deben ser enjuiciados. Martín Olari Ugrote es el abogado de la familia de Lucía, de su padre y de su mamá, Marta Montero. Marta Montero, con la que estuvimos hablando hace algunos meses atrás, el año pasado, cuando se vislumbraba el inicio de este nuevo juicio que finalmente iba a tener la condena para estos dos imputados. Y lo que nos mencionaba era justamente esto que hablamos, ¿no? Este largo camino al juicio político después de 8 años del asesinato de Lucía Pérez. Cuando fue esa sentencia que se dio en ese momento, que fue un 26 de noviembre de 2018, la verdad que fue un golpe en la nuca de cada uno. Creo que aparte de las mujeres y de las personas que estuvimos ahí, de los hombres, de las familias que estábamos ahí, fue demoledor, fue impensado, porque que los jueces dieran una sentencia, porque estas personas habían comprado una leche chocolatada y iban a compartir con Lucía, una menor, una criatura de 16 años, esos varones, esos hombres, esos adultos, que pusieran en su boca esas palabras, era de no creer que uno estaba escuchando de gente que se supone que tiene un pensamiento abierto, libre, que puede juzgar a una chica de 16 años por su carácter y por eso, y puede dejar libre a 2 femicidas, a 3, porque eran 3 los que están involucrados en el hecho. Hoy uno está muerto, pero eran 3. Que ellos puedan dejar libre esos 3 femicidas, la verdad que era, yo te digo que te lo cuento y me da piel de gallina. O sea, ese día fue una cosa demoledora para nosotros, para la psiquis nuestra. Nada, seguimos, salimos y el pensamiento nuestro fue: acá no terminó nada, acá empieza otra etapa, y eso fue lo que hicimos, ir ahí hicimos una reunión, como todo esto se hace, porque por ahí contado en 2 palabras parece que es facilísimo, pero nosotros hace 4 años que estamos en este proceso de jury con estos jueces. En el medio, uno de ellos se jubila, lo jubila la gobernadora de ese momento, lo jubila, que es Carnevale, con 59 años el tipo le da la jubilación anticipada, y 2 de ellos continúan el proceso hasta hoy estar separados. Y es más, te digo que hasta nosotros teníamos que pagar una caución si esto no se daba positivo de esta manera, de esta separación de los jueces. Teníamos que pagar una caución, que obviamente nosotros, como 2 personas de trabajo con mi esposo, ¿qué caución vamos a pagar? Yo no puedo pagar 300, 500 mil pesos, yo no puedo pagar eso, ni mi marido tampoco. Entonces pedimos ayuda a la Secretaría de Derechos Humanos, pedimos ayuda de esa manera, y de esa manera nos ayudaban, por si eso llegaba a pasar, que se iban a hacer cargo ellos, porque nosotros no podíamos hacernos cargo. O sea, por eso te digo, lo que nosotros anduvimos y lo que caminamos y lo que hicimos, es terrible.
El hermano de Lucía, Matías, decía que hace 8 años se juntan a comer los domingos y hace 8 años que el tema es el mismo, es Lucía y es la causa. Y un poco lo mencionaba Marta en ese fragmento de la entrevista que le hacíamos el año pasado antes del inicio de este nuevo juicio contra los imputados y todo este camino que tuvieron que hacer para llegar hasta acá. Y otra cuestión a la que hacía hincapié Marta era el después de estos juicios y lo que significa para las familias este tipo de investigaciones, este tipo de casos y bueno, cómo quedan después de atravesar todo este proceso judicial. Yo creo que acá hay muchísimo para cambiar, hay muchísimo para trabajar. Lo que sí siempre digo, que si no estamos la familia detrás de esto, no pasa nada, no se llega a nada. Que las familias nos juntemos, que las familias nos demos fuerza entre nosotras. Nosotros solo sabemos el dolor y lo que pasamos por todo esto. Con mirarnos y darnos un abrazo sabemos de lo que estamos hablando. Y después el Estado debe estar presente, debe haber un Estado un Estado activo, un Estado que tenga un compromiso, que esas familias no tengan que andar solas por la vida y buscando recursos, si es que no los tienen, y si los tienen no perderlo, porque con este tipo de cosas uno pierde hasta el trabajo, uno pierde todo, porque uno tiene que seguir una causa, uno tiene que acompañar esa causa, dejas la causa, dejas de trabajar, perdés el trabajo, y cuanto vos más vulnerable sos y menos tenés y menos podés, más se aprovechan de vos. Entonces creo que ahí tiene que estar la fortaleza del Estado para dárselas a la familia, para ayudar a la familia, para acompañarla, que se acompañe con un abogado, que se acompañe con una ley brisa que funcione para esos hijos que quedan huérfanos, que se acompañe con una jubilación para esos padres que pasamos por esto. Después de esto los padres no podemos ni trabajar, no podemos ni seguir. Entonces los padres necesitan ese reconocimiento del Estado, los padres necesitan una jubilación que se les dé para que puedan seguir llevando las causas de sus hijas dignamente como corresponde y no quedando en el camino las causas o la propia vida de sus padres. La semana que viene se espera la definición de este proceso y de este juicio político que se llevó a cabo en una sala, en un anexo del Senado bonaerense en La Plata. Resta saber todavía el día y la hora en la que se va a comunicar la sentencia en relación al juicio político de los jueces que llevaron a cabo este primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez, en el que habían absuelto a los imputados y que ahora la familia lo lleva a este juicio, a este proceso judicial, para dictaminar si estuvo bien el desempeño de estos jueces que se dedicaron a revictimizar a Lucía en esta primera instancia. Será en los próximos días que conoceremos la sentencia de este juicio político.